En nombre de Dios y la patria, entonces, iniciamos esta sesión. En la cuenta, señor presidente, ha ingresado el proyecto de ley que permite el uso de cédula de identidad y pasaporte que señala para efecto de identificar a los electores la elección y plebiscito que indica, correspondiente al boletín 15.82406, iniciado mensaje de su excelencia el presidente de la República. Y el proyecto de ley iniciado moción de los honorables senadores señor Elizalde, señor Aravena y señores Galilea, Casti y Velázquez, con la que inician un proyecto de ley que extiende la validez de los documentos de identidad que señala para el solo efecto de identificar a los electores en la elección o plebiscito que se realicen en el periodo que indica, correspondiente al boletín 15.82306. Respecto a estos proyectos, la sala, en la sesión del miércoles pasado, acordó refundirlos. Y hago presente que el proyecto del Ejecutivo ingresó con discusión inmediata. Además, tenemos también en la tabla escuchar al director nacional de Migraciones, señor Luis Taller, sobre la situación migratoria del país y continuar el estudio del proyecto de ley, el primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de establecer medidas para enfrentar la crisis migratoria, correspondiente al boletín 15.43906. Por su parte, el senador Elizalde ha planteado la solicitud a la Comisión de invertir el orden de la tabla y ver primero el proyecto sobre postergación o de la vigencia de la cédula de identidad. Gracias, don Juan Pablo. No habiendo, reparo de mi parte a la solicitud del senador Elizalde, y le pedimos también la excusa, pero luego usted continúa con su presentación. No sé, alguno de los senadores, senador Valle, gracias, señor Elizalde. Lamentablemente convocaron a la sesión de la Comisión de Hacienda, de la cual soy integrante a esta misma hora, y se está votando royalty. Entonces, por eso estoy pidiendo que se invierta el orden de la tabla, y yo lo que haría, presidente, es aprobar el texto propuesto por el Ejecutivo, porque de acuerdo a los acuerdos de comité, mañana se vota como fácil despacho este proyecto, para que la Cámara de Diputados lo apruebe la próxima semana y entre en vigencia antes de la elección de consejeros constitucionales del 7 de mayo. Así que yo procedería a votar el texto del Ejecutivo, salvo que la Secretaría tenga alguna observación, y aprobar estos proyectos refundidos, porque son dos. Gracias, senador. No habiendo inconveniente, procedamos a la votación respectiva, don Juan Pablo. Entonces, en votación en general y particular, ambos proyectos refundidos con el texto del mensaje del Ejecutivo. Senador Araya. A favor. Senador Elizalde. A favor. Señor presidente. A favor, secretario. Entonces se aprueban por unanimidad y se propone a la sala también su discusión en general y particular por la discusión inmediata porque son de artículo único. Muy bien. Despachado. Gracias, secretario. Muy bien, pues. Pasamos al segundo punto, entonces. Le damos la palabra al director respecto para lo que fue convocado y además si hay alguna información en torno a que Migración ha tomado relevancia en la última semana y también alguna información de la Cámara de Diputados antes de entrar de lleno para lo que pedimos su visita. Tiene la palabra, director. Muchas gracias, señor presidente. Independiente de las consultas que puedan tener los senadores presentes, ¿no es cierto? Trajimos una presentación con datos importantes, digamos, y actualizados respecto de la tramitación de documentación, es decir, los procesos regulares del Servicio Nacional de Migraciones. Tenemos datos también en materia de expulsiones, ¿ya? Actualizados al 15 de abril. Reconducciones, ingresos por pasos no habilitados, etcétera. Voy a intentar hacer una presentación a través de acá. A ver, veamos si se logra ver en el Zoom, porque estoy conectado. Ahí entiendo que no se ven los datos porque está muy lejos, no importa. Nos sirve de referencia. Permítame. Algo se alcanza a ver ahí. En términos de la tramitación regular dentro del Servicio Nacional de Migraciones, estamos en un proceso de normalización del servicio, ¿ya? Como sabemos, nosotros recibimos este servicio con una fila, por decirlo así, o documentos pendientes de en torno a 500.000 solicitudes a las que se fueron sumando las nuevas del año 2022. En términos de permanencias de residencias temporales, vemos que el año 2022 logramos destrabar el cuello de botella
que teníamos, tramitando, abajo se ve, 246.000 residencias temporales pendientes de resolver, ¿ya? Lo cual implica un incremento de 2.5 veces respecto a las tramitadas del año 2021, vale decir, incrementamos el ritmo de tramitación y hoy día las residencias temporales se están tramitando en los tiempos que establece la ley, vale decir 2 a 3 meses, estamos tramitando las nuevas residencias temporales. El trámite de una visa de una persona que la solicita en el extranjero se demora 2 a 3 meses, salvo que tenga que subsanar documentos o presente alguna otra deficiencia la solicitud misma. Incrementamos de manera significativa el ritmo también de tramitación de las permanencias definitivas, que es el principal atasco que tenemos, ¿cierto? Hoy día tenemos, como bien se sabe, en nuestra ley de presupuesto, el presupuesto del año 2023, recursos adicionales en torno a 1.000 millones que nos van a permitir contratar gente para resolver lo que nosotros en el servicio llamamos el pozo histórico de las permanencias definitivas o parte importante de este. Aún sin aplicar este presupuesto, multiplicamos por 5 o por 4,5, la verdad, el ritmo de tramitación de permanencias definitivas pendientes desde años anteriores. Estamos hablando de residencias definitivas solicitadas el año 2019-2020, principalmente, las que resolvimos el año pasado. Ese es el rezago que tenemos, en torno a un año y medio, 2 años, ¿ya? La estrategia que vamos a implementar durante este año es la siguiente. Dado que la ley de presupuesto trae un presupuesto, una glosa específica para resolver el rezago, hay un equipo de trabajo que va a estar exclusivamente dedicado a eso. Y va a haber otro equipo de trabajo dedicado a resolver las nuevas solicitudes en función de no alargar la fila de aquellas nuevas solicitudes. Entonces vamos a tener en permanencias definitivas una tramitación doble. Un grupo resolviendo el rezago y otro grupo resolviendo las nuevas solicitudes que llegan al servicio. En materia de refugio, el año 2022 la Subsecretaría de Interior otorgó 59 reconocimientos de la condición de refugiado que fueron tramitados en el servicio en la Comisión Nacional de Refugio. Nosotros hacemos la solicitud a la Subsecretaría. Se mantiene las cifras más o menos parejas y la continuidad de los últimos años respecto a la política de refugio. Como bien sabemos, porque es un proyecto que está en esta comisión, el proyecto de admisibilidad, del procedimiento de admisibilidad para que el ingreso de las solicitudes de refugio tengan una entrevista en función de descartar las solicitudes que pueden ser consideradas infundadas. Sabemos que la herramienta del refugio busca resguardar la integridad y la seguridad de las personas que están siendo perseguidas por motivos políticos, religiosos, etcétera, pero muchas veces se utiliza esta herramienta para regularizar la situación administrativa. Entonces, nos parece que este proyecto de admisibilidad va a permitir gestionar y administrar de mejor manera esta herramienta. En materia de expulsiones, estos son datos de la Policía de Investigaciones. Mañana se vota el proyecto de notificación de expulsiones, que fue aprobado por el Senado, ¿no es cierto?, que establece que la notificación de las expulsiones administrativas ya no va a tener que ser presencial, ¿ya?, sino que va a poder ser por correo electrónico o por carta certificada. Tanto el inicio del procedimiento administrativo como la notificación de la expulsión a firme, ¿ya? Como sabemos, nuestra ley de migraciones establece esas dos notificaciones. Creemos que esta modificación legal va a contribuir a facilitar el proceso de materialización por parte de la Policía de Investigaciones de estas medidas de sanción administrativa. Sin embargo, ¿ya?, creemos que no es la única herramienta necesaria para incrementar la materialización de expulsiones. Como es bien sabido, nosotros hemos hecho pública la existencia de en torno a 20.000 decretos de expulsión administrativa pendientes de materialización, contados desde el año 2023 a la fecha, o sea, una década, ¿ya? Son 20.000 procesos de materializaciones de expulsión pendientes, con decreto, ya sea de las intendencias antiguas o de la Subsecretaría de Interior. Estamos en una mesa convocada por el Subsecretario de Interior junto a la Policía de Investigaciones para materializar esas expulsiones. Estamos en un trabajo de coordinación semanal en función de detectar, ubicar a estas personas para
poder finalmente materializar estas expulsiones. Por lo tanto, entendemos que el avance en esta materia no solo tiene que ver con la agenda legislativa, sino también con la agenda administrativa. El año pasado, el 2022, se materializaron 1.070 expulsiones en total, ¿ya?, de las cuales 31 eran administrativas, que es comparativamente un número bajo, como sabemos. A lo que va de año se han materializado 259 expulsiones totales, 208 judiciales y 51 administrativas, ¿ya? El propósito nuestro es incrementar sustantivamente este número, y en esa línea es que estamos trabajando en esta mesa que fue convocada por el subsecretario de Interior. En materia de descentralización, paso rápidamente acá, estamos delegando esta semana o la otra como tarde, puesto que tenemos que tener algunas reuniones con las direcciones regionales, la facultad para decretar la expulsión, ¿ya? Por lo menos en la macrozona norte, donde hay capacidad para hacer las resoluciones, donde va a facilitar los procedimientos, y al mismo tiempo se va a delegar en las regiones de Antofagasta, Tarapacá y Atacama la delegación de la autorización de salida, que principalmente para la región de Tarapacá es bien relevante. O sea, son las dos, Arica y Tarapacá son las dos regiones donde la autorización de salida es donde más se aplica. ¿Qué es la autorización de salida? Cuando una persona ingresa irregularmente al país, y quiere volver o quiere salir del país de manera regular por un paso habilitado, para que la PDI se lo permita, el servicio tiene que autorizar a la persona, ¿ya? Entonces llegan al servicio con el pasaje comprado, solicitan una autorización de salida, nosotros emitimos una resolución junto con una prohibición de ingreso, ¿ya? Esa facultad se delegará también a las direcciones regionales, que están por resolverse además dentro de estos días. Ya deben llegar las ternas esta semana a la Dirección Nacional de Servicio de las direcciones regionales de Tarapacá, Arica y Atacama. Son los de la macrozona, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Eso se va a resolver esta semana o la otra. Está delegada ya desde el año pasado la representación judicial del servicio. En términos de ingresos irregulares tenemos dos fuentes. La primera es esta, la de la Policía de Investigaciones, que son las denuncias por ingresos por pasos no habilitados, que sabemos que tienen un desfase de tiempo y de lugar, ¿ya? Ayer veíamos, o anteayer veíamos en la prensa lo que había ocurrido en el primer trimestre del año, ¿no es cierto? Se señalaban las 10.133 denuncias por ingreso irregular, y la región metropolitana era la que más denuncias tenía y la que más crecimiento tenía, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Que la Policía de Investigaciones está más activa con las fiscalizaciones, hay más denuncias que se están haciendo en la región metropolitana, y que hay efectivamente un desfase temporal y del lugar respecto del momento en que se produce la infracción, ¿ya? Dicho esto, si uno compara el primer trimestre del año 2022 y el primer trimestre del año 2023, tenemos una reducción de las denuncias por ingreso clandestino del 27%. Sigue siendo un número alto, las 10.134 que se llevan, pero es menor en un 27% que el que se registró el primer trimestre del año 2022. Luego tenemos la información de Carabineros, que es la detección de los ingresos en frontera, ¿ya? Que no son denuncias, sino que es el trabajo que hace Carabineros, y hoy también, en virtud del proyecto de infraestructura crítica, las Fuerzas Armadas en la detección de las personas que intentan ingresar irregularmente al país. Entre el 1 de enero del 2023 y el 2 de abril se detectaron 6.000 ingresos irregulares, 5.100 adultos y 900 niños, niñas y adolescentes, lo que implicó una reducción respecto de los mismos meses del año pasado de en torno al 56%. El promedio semanal de los ingresos del primer trimestre de 2023, ingresos detectados, es de 469 personas, lo que constituye un 52% menos que el promedio semanal del mismo periodo del año 2022. Principal fuente, principal lugar de ingreso irregular es Colchane, con el 79%, y Chacayuta con el 20%, Ollagua un poco menos. Esta es una variación que es relevante respecto al fenómeno migratorio que se está dando en nuestra frontera, y es que ha cambiado la configuración de la nacionalidad
de las personas que ingresan irregularmente. Hemos visto que en los meses desde diciembre a la fecha, ¿no es cierto?, tenemos una modificación de la nacionalidad, siendo las personas de nacionalidad boliviana las que más ingresan por pasos no habilitados, y no como era hasta hace poco tiempo atrás la de venezolanos y venezolanas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que los procesos de reconducción, en el caso de la frontera con Bolivia, se han incrementado, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabemos que la reconducción es un procedimiento que con Bolivia tenemos la dificultad de que la policía boliviana no recibe a personas de terceras nacionalidades o de otras nacionalidades, como son las personas de Venezuela, y sí recibe bolivianos y bolivianas, ¿no es cierto? Hoy día, según lo que me ha informado la Policía de Investigaciones, se han materializado efectivamente 3.196 reconducciones, ¿ya?, en la frontera, de las cuales 1.254, si no me equivoco, se produjeron por la frontera con Perú, por Arica, ¿no es cierto?, y 1.931 se produjeron por la frontera con Bolivia, ¿ya? El 99% de esas reconducciones son de personas bolivianas, ¿ya? Y coincide con el hecho de que ha aumentado el ingreso clandestino de personas bolivianas, reduciéndose el de personas de Venezuela. En términos de las autorizaciones de salida, lo que señalaba en el comentario anterior, ¿no es cierto?, hemos visto también un incremento significativo de personas que se están yendo. En los últimos días se ha visto por la prensa también que se han producido situaciones de filas que se producen en la frontera con Bolivia, en el paso Colchane, o con Chacayuta, en el paso con Perú. Y eso se debe a que mucha gente se está yendo y parte importante de ella tiene ingreso irregular. Entonces la Policía de Investigaciones tiene que iniciar los procedimientos de chequeo de identidad, de denuncia, de información al servicio, de solicitud de autorización. Si hay menores, se informa al Tribunal de Familia para que autorice el Tribunal de Familia la salida y haga el Tribunal de Familia el chequeo de documentos. Y son procedimientos que se han ido incrementando en el último tiempo. O sea, hay gente que se quiere ir, ¿ya? En lo que va de año, en lo que va de año, enero, febrero, marzo y lo que llevamos de abril, hay 1994, hemos emitido 1994 autorizaciones de salida con prohibición de ingreso, ¿ya? Hay gente que tiene infracción migratoria que solicita salir regularmente del país. Nosotros lo autorizamos y le emitimos una prohibición de ingreso. El año pasado, entre marzo y diciembre, emitimos 5.488. O sea, en total, lo que va de marzo 2022 a la fecha, son 7.665 personas que se han ido de Chile que tuvieron ingreso irregular, ¿ya? O sea, la expulsión es una herramienta de salida y otra que es la que ejerce el Estado, y esta otra es una salida voluntaria de personas que tienen infracción migratoria. Y finalmente, bueno, ya señalaba el proceso de reconducción, y hay estas cifras, ¿no es cierto?, que han sido, en lo que va de año, 3.196 las que se han materializado, la mayoría de ellas por Colchane, y sin embargo seguimos teniendo el problema con Bolivia, porque han sido 2.549 las reconducciones que han sido rechazadas, o sea, personas que han rebotado en la policía boliviana y que se les emite se le inicia el procedimiento de expulsión. La policía primero la policía emite el parte, ¿no es cierto?, nos comunica ese parte y nosotros iniciamos el procedimiento de expulsión de estas personas con las modificaciones legales que se están llevando adelante en la Cámara. Hoy día se votan 2, mañana se vota otra. Va a ser factible que las personas puedan ser, apercibidas en función de que definan una dirección donde notificarla o una dirección de correo electrónico, ¿ya? Asumiendo que si esa dirección es falsa, la notificación se da por notificada si es que la persona la dio, en el fondo. Y eso va a facilitar, evidentemente, la detección de estas personas, ¿ya? Pero una de las tareas que tenemos y en las que estamos, junto con la Subsecretaría y la Policía de Investigaciones y los equipos del Ministerio del Interior, es justamente el materializar expulsiones que están decretadas de la última década, ¿ya? Entonces hicimos una limpieza, la hizo la PDI, ciertamente con bases nuestras también,
cruzándolas con las de ellos, para ver cuántas de esas personas tenían efectivamente dirección registrada, y en función de eso se están iniciando un trabajo de detección para materializar esas expulsiones, y en paralelo nosotros seguimos procesando aquellas infracciones migratorias que ameritan o que están en la causal de la expulsión. Eso respecto del Estado. No sé si hay alguna otra cosa o alguna precisión que se quiera. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar en primer lugar al director y agradecerle la exposición. Algunas consultas, dijo que eran 20.000 las expulsiones que están pendientes desde el año 2010. 2013. O sea, en la última década, 2013, 2023, son en torno a 20.000 decretos de expulsión no materializados. ¿Y esos decretos de expulsión son administrativos todos? Todos administrativos. Las expulsiones judiciales normalmente no tienen esta dificultad porque tienen un plazo. Tienen un plazo de vencimiento, entonces normalmente se materializan con más rapidez. Claro, porque respecto a ese punto, la pregunta natural y obvia que sucede, porque claro, una persona que tiene un decreto de expulsión, ya me tocó conocer un caso de un decreto de expulsión, que ya está 10 años en el país, probablemente tiene familia, está con un trabajo y está en forma irregular. Entonces, en eso, ¿no se ha pensado en alguna solución respecto, por ejemplo, los que tienen mayor antigüedad del decreto de expulsión, como una suerte de revisión de casos en la medida en que tengan hijos nacidos en territorio nacional? Sí. Eso, y lo otro que me llama la atención respecto del tema migratorio, el tema de Bolivia, porque claro, nosotros que con Esteban representamos la zona, nosotros históricamente hemos tenido una migración boliviana y los ingresos irregulares que se producen de bolivianos, porque en general los bolivianos no tienen problema para ingresar a Chile, se trata más bien de personas que están traficando droga, que son los famosos burreros que detienen en frontera. Entonces, ¿hay alguna explicación de por qué este entre comillas, fenómeno migratorio desde Bolivia en forma irregular? Lo de Venezuela uno entiende perfectamente, pero lo de Bolivia me llama la atención el número. Y lo otro respecto de esto como política pública que se está pensando principalmente en el caso de ciudadanos venezolanos que ingresaron a Chile por paso no habilitado y probablemente que han sido el gran dolor de cabeza que tienen todas las autoridades y la documentación. Porque ya muchos de ellos entran a Chile y para poder realizar sus trámites, si no trajeron los documentos de Venezuela, desde que Venezuela, ellos la solicitud a la embajada, le entrega el pasaporte o un documento, pueden pasar 2 o 3 años. Y entre medio están en Chile en forma absolutamente, muchos de ellos irregular, sin posibilidades de regularizar productos que no tienen cómo acreditar la identidad. ¿Qué se está pensando concretamente con el tema de Venezuela? Que yo creo que en tema migratorio hoy día es lo más complejo que enfrenta el país. Eso, presidente. Sí, primero dar las gracias por la exposición. Discúlpame porque llegué un poquito tarde, pero logré entender bastante lo que se explicó y me llama la atención porque no lo sé. Dice 2.549 reconducciones que fueron rechazadas por Bolivia, y por qué algunas sí las aceptan y otras no. ¿Cuál es el criterio? Que sería importante conocerlo. Y lo otro, puede que usted no esté a cargo, pero sería interesante para mí saber quién está a cargo, si no es migraciones propiamente tal, pero respecto al tema de tecnología de reconocimiento facial, de algunas, digamos, tecnologías hoy día que podrían apoyar el trabajo, sobre todo en la migración ilegal, que en el fondo hoy día no, más allá de todos los esfuerzos que sé que se están haciendo en términos legislativos, hay situaciones que carecen de tecnología adecuada y que hoy día muchos países ya han incorporado. Esas 2 cosas nomás, presidente. Gracias. Quizá respecto a lo que decía la senadora, si usted tiene información de si la tecnología ya está operando y en qué regiones, porque hemos escuchado de gobernadores regionales, del subsecretario del Interior, como información a veces cruzada, entonces están los recursos, ya se ejecutó, están operando los distintos pasos fronterizos. Si tuviese información, como para nosotros transmitirla de manera más acertada. De acuerdo. Que proviene de Bolivia, partir por ahí. Nosotros hemos constatado que la mayor parte de las personas bolivianas que ingresan regularmente son gente que viene a trabajar en la temporada. No es la migración, no es la transhumancia habitual. ¿Qué ocurre con eso? Que muchas personas vienen con los menores de edad, ¿ya? Y muchas veces vienen con menores de edad los buses que se encuentran o en la capital o en algunas regiones del norte, ¿no es cierto?, que vienen desde Iquique, desde Tarapacá,
en trayecto hacia la zona centro-sur principalmente, y también centro-norte en alguna parte, en alguna medida, quiero decir, vienen con niños, ¿ya? Y vienen con niños sin la documentación. ¿Ya? A Chile no puede entrar una persona sin la documentación de un niño. Entonces, muchas veces se produce eso. Por otra parte, hay falta de conocimiento. Nosotros estamos en contacto permanente con el cónsul Velasco allá en Bolivia, y vamos a iniciar este año un trabajo de socialización y de campaña de información respecto a la tramitación de documentos, porque efectivamente con Bolivia no hay impedimentos, ¿ya? Legales para que entren las personas, pueden entrar con toda facilidad. Hay otro obstáculo, ¿ya? Ellos pueden solicitar por reciprocidad la visa Mercosur y vale $90. Nosotros hemos propuesto, y muchas veces son recursos que la gente no tiene, o que si puede pasarse por el lado del paso habilitado lo va a hacer para ahorrarse los $90. Nosotros hemos propuesto efectivamente el eximir totalmente del pago a las personas bolivianas, porque eso va a favorecer el ingreso regular de trabajadores agrícolas con una visa de gente que normalmente hoy día de hecho está saliendo. La dificultad que tuvimos la semana pasada en la frontera con Colchane fue de trabajadores principalmente temporeros que iban saliendo, y eso va ocurriendo todos los días. Nos topamos el día, creo que fue el jueves o viernes de la semana pasada, que hubo 89 trabajadores bolivianos con ingreso regular, que iban de vuelta a Bolivia. Entonces se produjo ahí un cuello de botella que hubo que resolver con la policía, y queda esa gente con provisión de ingreso por 4 años. Entonces después no pueden volver. Entonces, por una parte son recursos, por otra parte es documentación, y por otra parte es desconocimiento de la forma de solicitar una visa, que es lo que tenemos recursos, de hecho ya este año, para trabajar en procesos de solicitud de visas para personas bolivianas para el trabajo agrícola, un proyecto que tenemos ciertamente conversado y dialogado muy desde hace ya bastantes meses con la Sociedad Nacional de Agricultura, y hemos obtenido recursos de una corporación, de una fundación extranjera, para habilitar en nuestra plataforma la posibilidad de que no solo soliciten una visa, que eso ya está, sino que postulen una oferta de empleo en el trabajo agrícola. Para ordenar eso, en materia, la ley de extranjería e inmigración establece establece ciertas consideraciones para la expulsión, y una de ellas es el arraigo familiar. Normalmente esto, nosotros emitimos las órdenes de expulsión, que la gente tiene la opción de presentar descargo administrativo, de presentar esta solicitud. Luego, si se mantiene firme, si en el servicio consideramos que no hay mérito suficiente para no expulsar a la persona, se mantiene firme, pueden apelar a tribunales de justicia. Y lo que se evalúa en tribunales de justicia principalmente es el arraigo familiar. Entonces hay ahí esa opción. Nosotros en el servicio, hasta ahora al menos, no hemos retrocedido, por decirlo así, o revocado ningún inicio de procedimiento de expulsión por ese motivo, ¿ya? Respecto de la documentación para personas de Venezuela, ¿no es cierto? Que efectivamente hay una dificultad. Nosotros nos hemos reunido hace un par de semanas con el embajador Arévalo Méndez, con la cónsul también. Le hemos planteado esta preocupación, y le hemos señalado que digamos que tenemos este problema con la demora en términos de los pasaportes y los costos que esto implica. Bueno, la contraparte venezolana ha dicho que están trabajando en agilizarlo, en fin, pero dado que no podemos esperar, hemos iniciado un proceso de elaboración, al menos para niños, niñas y adolescentes, un protocolo de identificación y chequeo de la identidad, que lo estamos trabajando con registro civil. Nosotros esperamos que en los próximos meses esto esté en marcha, cuestión de que al menos los niños, niñas y adolescentes que soliciten, que estén en condición de solicitar una visa y no tengan documento de identidad o de filiación, ¿ya?, puedan incorporarse en este protocolo para poder tramitar una visa. Y luego, como ya es de público conocimiento, y aprovecho de responder por su intermedio, presidente, la consulta de la senadora y el senador Araya, que el proceso de empadronamiento que se iniciará en los meses de mayo, junio, probablemente mayo-junio, o última semana de mayo, primera de junio, busca justamente resolver el problema de identidad, pero no tenemos opción de resolverlo hacia atrás, o sea, lo vamos a resolver hacia adelante. Vamos a fijar nombre, rostro y huella en un sistema de empadronamiento biométrico, ¿ya?, que va a realizar la Policía de Investigaciones
¿ya? Junto con el Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría de Interior nos instruyó, no solo nos instruyó, sino que nos entregó recursos, 2.800 millones de pesos, para implementar un proceso de empadronamiento biométrico, ¿ya? Esto lo haremos con la Policía de Investigaciones, serán 60 puestos, 60 lugares, estaciones de empadronamiento a lo largo del país, estaremos en todas las regiones, en algunas terminaremos antes, en otras, porque los volúmenes son distintos, ¿no es cierto? La población se concentra irregular principalmente en el norte y en la región metropolitana. Tenemos el diseño, estamos ajustando los últimos detalles, será la última de mayo o las primeras semanas de junio. Pero dentro de lo que es el primer semestre estaremos ya en la calle empadronando a la gente que está en situación irregular. Será un trabajo a nivel nacional que va a coordinar el Servicio Nacional de Migraciones y que se va a materializar en los cuarteles de la Policía de Investigaciones. ¿Ya? Huella, rostro, nombre y dirección. ¿Ya? Sí. ¿Esto va a ser voluntario? O sea, la persona se va a acercar como cuando uno se va a vacunar, una cosa así, no. O sea, claro, va a ser voluntario. ¿Ya? Va a ser voluntario, va a ser una convocatoria, ¿ya? Va a ser una convocatoria a las personas que se acerquen, pero evidentemente que una persona que no se quiere empadronar va a ser interpretada como una persona que quiere ocultar algo. Y la reacción que va a tener el gobierno va a ser en esa dirección. O sea, para nosotros una persona que no se empadrona va a tener algo que ocultar y se la va, digamos, a perseguir, se la va a buscar a las bases de datos, en fin. Claro. Sí. Perdón, presidente, yo creo que este tema no es menor y por lo menos la experiencia que uno tiene de lo que se trató de hacer en el gobierno del presidente Piñera II, que fue el famoso reempadronamiento para regularizar, por lo menos en la región de Antofagasta tuvo un fracaso bastante grande. O sea, según no se inscribieron menos de aquí el 5%, 3% de los extranjeros que están irregular. Entonces quizá en eso, como sugerencia, sería bueno que haya una buena campaña de difusión, que esto no va a traer aparejado, por ejemplo, la expulsión o un procedimiento administrativo que signifique que no van a poder quedarse en Chile, porque cuando uno conversaba con los extranjeros, nosotros en Antofagasta tenemos una colonia extranjera bastante grande que está en forma irregular, el temor de ella era que al acercarse a la policía, no era porque tuvieran algo que ocultar, sino porque al acercarse los pueden agarrar y decir, ¿sabe qué? Está irregular, orden de expulsión. Entonces ahí yo creo que hay un tema que definir cómo los motivan. Y claro, y la pregunta que cae de cajón con este enrolamiento es que si el gobierno está pensando al final del día en un perdonazo respecto a quien ingresaron en forma irregular o no. Porque yo creo que va muy de la mano el resultado de este empadronamiento con eso, porque al final del día, si para que se vayan a empadronar, si entre comillas no les trae un beneficio de que se van a poder quedar y tienen la amenaza de que están en forma irregular, van a saber quiénes son y los pueden expulsar, no veo mucho que vaya a tener mucho resultado. Sí, efectivamente nosotros, o sea, el proceso de empadronamiento tiene un primer objetivo, que es recabar la información de las personas. Ese es el primer objetivo que tiene el proceso de empadronamiento, saber quiénes son y dónde están las en torno a 140.000, poco más a la fecha, personas que han ingresado irregularmente a Chile desde el año 2018 a la fecha, descontando las personas que han salido, la gente expulsada, etc. Pero ese es más o menos el volumen, ¿ya? Va a ser una convocatoria, digamos, voluntaria, porque no está la facultad en el servicio, al menos para que sea obligatoria, pero sí el mensaje es claro. O sea, si la persona no se empadrona, bueno, vamos a hacer todo lo que está en nuestra casa para que esa persona salga del país lo antes posible. O sea, el empadronamiento va a ser voluntario, pero no va a ser una invitación cordial, por decirlo así, sino que va a ser una invitación, digamos, una invitación ineludible, por decirlo así, al proceso de empadronamiento, ¿ya? ¿Quién se empadrona se queda, por así decirlo? No necesariamente. Ya, es que no necesariamente. No, porque si viene a empadronarse una persona que tiene antecedentes, que está en alguna causal de expulsión, evidentemente se tiene que ir. O sea, evidentemente. Entonces vamos a hacer una primera distinción. Nosotros estamos convencidos de que las comunidades migrantes en este país, muchas personas se han autodenunciado, de hecho. O sea, el dato que tenemos de las personas, con el mismo riesgo que señala el senador Aray, ¿no es cierto?, que se las expulse, etcétera. O sea, y efectivamente están en causal de expulsión y efectivamente pueden ser expulsadas, ¿ya? Sin embargo, vamos a revisar la situación de las personas caso a caso, en función de la información que podamos recabar en el empadronamiento, pero efectivamente es una herramienta
de recabar una información que es necesaria, ¿ya? Ese va a ser como digamos, el Director, mensaje. claro, a lo mejor un poco caigo en la majadería, pero sería bien interesante el mensaje comunicacional, ¿ah? Porque realmente quien se acerca a ser empadronado, yo diría que tiene que recibir, no sé si un trato especial, pero el concepto que corresponde, para que tampoco en este momento que está un poquito desgigante la cosa se entienda como que hay puerta ancha. Pero también incluso a quien tiene alguna dificultad porque va con alguna disposición. A ver, sí, no sé si cometió el delito, es un poco difícil que vaya, pero habrá más de algún caso habrá, o que se ve involucrado en algún hecho de no tanta gravedad. Así que, ojo como la forma como transmitimos aquello, porque de verdad que puede ser, si es bien llevado en términos comunicacionales, de mensajes, de relato, puede tener buenos resultados. Pero si partimos del comienzo con algún error, que, mira, alguien, si tiene alguna dificultad, te puedes quedar detenido, te vamos a expulsar, o sea, eso vamos a invertir, pero no se va a cumplir el objetivo. Efectivamente es un desafío comunicacional que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando con los equipos de gobierno. Entendemos que es una situación complicada, pero no vemos, digamos, otras alternativas mejores para resolver este problema de déficit de información que tenemos. O sea, no estamos en condiciones de, como señaló el senador Araya, un perdonazo hoy día. O sea, no hay condiciones para eso. Necesitamos recabar la información de las personas que han ingresado regularmente, necesitamos evaluar caso a caso la situación de esas personas en función de tomar las decisiones que correspondan. Algunas me corresponderán como director del servicio, otras son atribución de la Subsecretaría de Interior y son más decisiones de gobierno. Lo que estamos hoy es en recabar la información de las personas. Sí, una pregunta, aprovechando que ya va a haber equipamiento para nombre, rostro y huella, principalmente rostro y huella, porque eso ya es tecnológico. Aparte del empadronamiento, ¿se va a utilizar ese tipo de tecnología para los ingresos de las personas que se autodenuncien, etcétera, etcétera? Porque eso sería ideal que en forma paralela se trabaje con esa tecnología, de tal manera que iría en descenso el empadronamiento, porque al final del día, aunque yo me autodenuncie, ya están los datos míos en el registro. Por supuesto. Hay el empadronamiento biométrico que vamos a implementar junto a la Policía de Investigaciones, es para resolver este tema de ingreso irregular que hemos tenido en los últimos años. O sea, es un instrumento, por decirlo así, coyuntural, ¿ya? La Policía de Investigaciones, por su parte, ¿ya? Esa institución puede entregar más información y más detalles de esto, está en su propio desarrollo de una herramienta permanente, que es lo que está trabajando con los distintos gobiernos regionales para tener un sistema AVIS, creo que se llama, a propósito del registro biométrico en frontera, ¿ya? Pero es un proyecto distinto, más de largo plazo, ¿ya? Este es un proyecto coyuntural que busca resolver el tema de información de las personas que han ingresado irregularmente. Y sin querer como enredar las cosas, ¿ya? La Ley de Extranjería e Inmigración, ¿ya? Establece un tercer mecanismo, que es el enrolamiento. El artículo 44 de la Ley de Extranjería establece que el registro civil, ¿ya? Le entrega al registro civil la facultad para darle un RUM provisorio a las personas que están en situación irregular. ¿Ya? La instrucción que bajó el fiscal nacional, ¿ya? Hace un par de semanas tiene que ver principalmente con eso. Tiene que ver con que en los centros de justicia a las personas imputadas de las cuales no se tiene conocimiento de su identidad pasen por la maleta o el aparato del registro civil, se le entregue un RUM provisorio y se le tome la huella, ¿no es cierto?, que tome el registro civil para que quede registro de esa persona hacia adelante, ¿ya? También es un tema que resuelve el problema hacia adelante y son procesos que están funcionando en paralelo. Enrolamiento en registro civil, que es una herramienta permanente del Estado que está en la Ley de Extranjería, sistema de control de frontera de la Policía de Investigaciones, ¿ya? Que lo está haciendo con los gobiernos regionales, y el empadronamiento biométrico del Servicio Nacional de Inmigración y la Subsecretaría de Interior, que va a resolver el problema puntual, ¿ya? De la situación que es urgente, de los 140.000 en una campaña particular de los 140.000 extranjeros que están en situación irregular. Gracias, director. Respecto a esta información que nos ha entregado, todavía nos quedan algunos minutos y tiene que ver con el proyecto que veníamos discutiendo de la senadora, ¿cierto?, Ebensperger y otros senadores. Al respecto, me parece que habían ciertos acuerdos, había avanzado, si a lo mejor en este tiempo que nos queda, y en su momento tendremos que votar,
si nos pudiese comentar aquello, en qué avanzamos en realidad. Sí, señor presidente, nosotros no nos hemos reunido con la senadora Emansberger, vinimos a una sesión en marzo, el 8 de marzo, pero fue un día un poquito... ¿Ah? Claro, exactamente. Y avanzamos, bueno, es una de las cosas que se va a votar hoy día en la Cámara de Diputados, que fue aprobada por la Sala del Senado, que salió de esta comisión, es la reforma constitucional que establece una ampliación del plazo de detención de 48 a 5 días, de 48 horas a 5 días para materializar las expulsiones. Eso es un acuerdo que se tomó, que presentó la senadora Emansberger, que se tomó en esta comisión y que luego se votó y que hoy día se vota en la Cámara de Diputados y que probablemente se apruebe. Luego teníamos un acuerdo también, no teníamos una indicación, nosotros de hecho presentamos alguna indicación respecto al proyecto de admisibilidad. Eso también lo acordamos, vale decir, la modificación a la ley 20.430, que establece el Estatuto de Refugiados, para establecer un procedimiento de admisibilidad al inicio del procedimiento de refugio. Y teníamos varias conversaciones abiertas respecto de, por ejemplo, había una propuesta que se había planteado respecto de establecer control migratorio a 90 kilómetros, hasta 90 kilómetros de la frontera, ¿ya? Nosotros señalamos en la discusión, entregamos minutas, yo esto les puedo enviar una minuta, señor presidente, a la comisión con los planteamientos del servicio en torno a todos estos, a este boletín que incorpora varios proyectos. Nosotros proponíamos que el control fronterizo pudiese hacerse no a 90 kilómetros, porque eso implicaría hacer control fronterizo prácticamente en medio Chile, hacia adentro de la frontera en algunas partes, sino que establecerlo en 10 kilómetros. O sea, un margen de acción para las policías y las Fuerzas Armadas de control de frontera para que, por ejemplo, puedan materializar procesos de reconducción a 10 kilómetros de la frontera. O sea, establecer una frontera más gruesa en ese sentido. Teníamos al mismo tiempo una discusión también avanzando hacia acuerdo en materia de, está la admisibilidad. Cuestiones que no habíamos resuelto, donde no había habido acuerdo, es por ejemplo en la sanción, ¿ya?, a solicitudes de refugio fraudulentas, por decirlo así, o infundadas, no fraudulentas, perdón, infundadas, ¿ya? Entonces nuestro argumento era que es muy difícil demostrar el dolo en una solicitud de refugio, puesto que puede ser una solicitud infundada, pero no de mala fe, por decirlo así. O sea, nosotros descartamos muchas solicitudes, finalmente se rechazan porque simplemente no están fundadas, ¿no es cierto?, en su fondo, y por lo tanto nos parecía que era complicado lo del dolo. Había otra propuesta que nosotros tampoco estuvimos tan de acuerdo, no estuvimos de acuerdo de plano, fue el sancionar a la autoridad que otorga refugio a solicitudes infundadas, es decir, recortando la facultad de su secretario interior de reconocer la condición de refugiado a personas. Y el desacuerdo estaba establecido principalmente debido a que la ley de refugio da para fundamentar prácticamente cualquier solicitud. O sea, si se aplican, o sea, no es una ley acotada a casos muy específicos, es una ley que tiene una flexibilidad de criterio respecto de la condición de refugiado que permite fundar prácticamente cualquier solicitud, ¿ya?, que se haga. Entonces, creemos que tampoco puede, ahí teníamos un desacuerdo. Y así, si le parece, señor presidente, nosotros podemos enviar a la Secretaría de la Comisión la minuta con el estado de la discusión y las propuestas que teníamos. Claro, usted hizo llegar algunas propuestas ya. Sí. Si esta, me dice el secretario, pudiesen ser presentadas a modo de indicaciones, por supuesto, como para nosotros comenzar por etapas, claro, a votar. Y además, si hay alguna que a lo mejor no es de competencia del legislativo, pero que a ustedes les parezca que sí es razonable, también transformarla en indicación, patrocinarla, y comenzamos, sí, efectivamente a avanzar. De acuerdo, y sincerarnos en lo que efectivamente no les parece, sí, lo discutimos, pero cerrar este tema. Por supuesto. Sí, don Juan Pablo. Señora senadora, lo que pasa es que estamos autorizados a discutir en general y particular el primer informe.
ustedes en la tablet tienen un comparado a 4 columnas que aparece el proyecto de ley, las propuestas que hizo el señor Taller, pero están como propuestas porque no son indicaciones, y las indicaciones. Entonces la vez pasada quedamos que iban a revisar porque algunas de ellas pudieran requerir iniciativa. Entonces no la podemos aprobar si no es con la indicación formal del Ejecutivo. Eso es. Perdone, presidente, una consulta. Entendiendo que este tema es un tema muy relevante, o sea, no digo que los otros no lo sean, porque hay muchos problemas en el país, pero este lo es y nosotros estamos mandatados, digamos, en esta comisión a ver estos temas. Quizás sería bueno ponernos una fecha, entendemos que hay semana distrital pronto, pero quizás después del proceso eleccionario, algo así, como para que pudiéramos esperar esas indicaciones y poder empezar a tramitar el proyecto, porque por lo que estoy entendiendo, sí, hay cosas que suenan un poco difíciles, como la sanción cuando una ley es tan amplia que en realidad prácticamente todo es argumentable, digamos. Entonces, pero hay que leerla y si es posible que ese documento para los que venimos llegando pudiéramos tenerlo, se lo agradecería. Ahí está todo. Ya, o sea, más allá del informe, esto se traduce en sugerencia. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Usted nos haga llegar las indicaciones lo más pronto, cosa que el martes 8 de mayo, podemos colocar nosotros esto en tabla para comenzar ya a votar. ¿Sí? No hay inconveniente al respecto. Ya. ¿Alguna consulta, señores senadores? Para ir cerrando. Senador Aya. Solo una solicitud, que si nos puede dejar la copia de la presentación, ¿y sería posible que nos pudieran desagregar las cifras por región? Sí, por supuesto. Sí. Muy bien. Entonces, le agradecemos al señor Taller y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Se levanta. Gracias. Gracias.